Listo, estamos al aire. ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Gresley, aquí nuevamente en su nuevo episodio de Fat Barry, el podcast. Ya saben, hemos venido hablando mucho del mundo inmobiliario, orientado para aquellas personas que se están dedicando a hacer asesorías inmobiliarias, para aquellos agentes inmobiliarios y también desarrolladores inmobiliarios. Así como ven este espacio aquí, que es un podcast donde ya conversamos lo que de forma académica Barry realiza los días martes, vamos a tener otro espacio más donde también vamos a hablar un poquito más acerca de los chismes inmobiliarios. Ya con eso les estoy adelantando un poco. Pero el tema de hoy, anatomía de un proyecto ganador. ¿Por qué? Vamos a tocar acá estos puntos. Para eso, para que empecemos a desglosar este tema, les voy a presentar a Barry, que es el especialista en la materia. Les va a dar luces de cómo deben ustedes elegir el mejor proyecto antes de comenzar a hacer la intermediación. Bienvenido, Barry. Buenas noches. ¿Qué tal, Gresley? Muy buenas noches y muchas gracias a todos por conectarse a su espacio inmobiliario. Y como comentó Gresley, este espacio es para conversar más que todo de coyunturas actuales y conocer, saber más al elegir un proyecto, tanto para desarrollar como para intermediar o para comprar, adquirir. Así que este tema es muy importante, van a ser varias secciones porque es muy amplio y está mucho relacionado con lo actual. Quizás no terminemos el día de hoy todo el tema porque, como Barry dice, es bastante amplio, pero hay que empezar ya. Barry, ¿qué debería analizar primero una persona antes de elegir un proyecto? Muy bien, miren, dada la coyuntura actual, Gresley, se está viendo bastante respecto a desarrollo urbano con unos lineamientos de querer mejorar las vías, la accesibilidad, porque recordemos que en los procesos de habilitación urbana la accesibilidad es muy importante, que es el sistema vial. Estamos viendo actualmente que hay distritos, hay municipios que están recobrando otra vez esas vías, esa accesibilidad. Y está muy bien siempre y cuando se hagan conforme a los protocolos que la ley exige. Punto número 1, que un asesor tiene que saber actualmente, ahora, no solamente es que el proyecto tenga copia literal. ¿Por qué te lo digo esto? Porque, por ejemplo, en Ate Vitarte, lo hemos oído bastante, es algo actual, es algo que está llamando mucho la atención, aunque ya venía desde antes, pero ahora tiene un poquito más de impulso. Es acerca de unos vecinos que supuestamente en una cierta cuadra no estaban reclamando porque los estaban desalojando si ellos tenían número de partida de hace más de 90 años, o sea, tenían una inscripción registral, claro, no por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que se creó en el año 92, pero esto viene de mucho más antes, y versus a la ampliación de esa vía, la recuperación de esa vía. Entonces, aquí ya se sopesan dos cosas, lo que viene a ser la seguridad jurídica y lo que viene a ser la seguridad técnica. Una es a la propiedad y otra es al derecho de todo interés social de todas las personas. Entonces, el primer punto que hoy tiene que ver un asesor y tiene que ver un comprador y también un desarrollador, pero más que todo un asesor y un comprador, es saber si en el plan de desarrollo urbano de la provincia el proyecto en el cual van a intermediar o van a comprar no pase por una vía. Y esto ya lo sabemos, ya lo conocemos de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones en el artículo 4, bueno, en la norma GH010, artículo 4, donde te dice qué lugares están prohibidos. Porque mira, si bien es cierto... Y son como 7, 8, ¿no? Son como 7, 8 lugares prohibidos. Sí. Efectivamente, y muchos no saben eso. Pero ¿qué pasa si en este caso estamos hablando del derecho a la vivienda? Y muchas de esas personas pueden ampararse en eso, ¿no? De que tengo derecho a vivir porque soy posesionario hace más de 50 años. Entonces, si la ley, en este caso, está saliendo de que tú estás viviendo en un lugar que está destinado para ser de repente una vía pública principal, una avenida principal, pero atenta contra mi derecho a la vivienda, ¿cuál se respeta? Porque estamos hablando de, primero era la posesión. Yo soy posesionario hace más de 70 años, 50 años, y esta ley de repente ha aparecido, como tú dices, en el año 92. Entonces, ¿qué hacer en este caso? O sea, ¿importa mi derecho a la vivienda
o importa o se superpone de acuerdo o hay jerarquía en este caso de normas que hace que es más importante la vía que mi derecho a la vivienda. Buena pregunta. Lo que ocurre es que hay que saber los protocolos y las vigencias de las leyes. Mira, las personas que han sido desalojadas, sus viviendas están siendo destruidas, sacan sus números de partidas donde figura que se le ha transferido esa ubicación. Pero estamos hablando de hace más de 90 años. Cuando todavía no existía, por ejemplo, esta ordenanza que diga, ¿no?, que por ahí va a pasar una vía, porque tú sabes que estas vías incluso nacen o se configuran de acuerdo a cómo se va poblando el lugar, porque hace 70 años no se encontraba, demográficamente o físicamente no se encontraba así ese lugar. Entonces ahora, después de 60, 70 años, ya supongo que urge la necesidad de que haya una vía, pero ¿cómo deja a estas personas en la parte de la vivienda? Lo que ocurre es que, mira, vamos a ver paso por paso. Estas personas tienen su partida transcrita. ¿Por qué transcrita? No es una transcripción actual de forma electrónica. ¿Por qué? Porque estamos hablando hace más de 90 años. Los que hemos sacado una copia literal, un CRI, y se lleva más o menos ese tiempo, 50, 60, 70 años, recordando que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos se creó en el año 92, salen escritas a mano. Claro. O sea, de los tomos todos de los registros anteriores. Claro, porque escritas a mano, antes de la Superintendencia, quien guardaba todos los archivos de la propiedad, pues era el Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasaba? De que cuando se crea la superintendencia se transcriben esos tomos de propiedad. Por eso cuando se saca una copia literal de hace más de 50, 60, 70 años, sale escrita a mano. Y eso sí le da seguridad jurídica, legitimidad, oponibilidad. Lo que ocurre es que lo que está transcrito, o sea, lo que genera el derecho, estamos hablando de más de 90 años. Si posteriormente se crea una nueva normativa, no puede ir en contra de lo más antiguo, porque lo primero es lo que prevalece. El derecho a la vivienda, en este caso. Por ejemplo, en el 2006 se crea el Reglamento Nacional de Edificaciones. Estamos hablando de que lo que viene a ser ya la formalidad de los procesos de desarrollo urbano, como las habilitaciones urbanas, es posterior justamente a ese derecho de propiedad. Y en derecho solamente hay retroactividad, o sea, se crea una ley para casos anteriores en el marco penal. En cambio, en otras vías no. Se respeta siempre lo primero. Entonces, ahí hay que analizar. Número uno, si lo transcrito especifica esa ubicación, porque mira, te cuento un caso. Muchos desarrolladores cuando compran hectáreas inmensas, las compran a las comunidades campesinas. Y estamos hablando de las comunidades campesinas que en el año 69, pues no, Velasco crea las comunidades campesinas. ¿Qué pasa? Que en esos momentos las líneas limítrofes no eran con las mediciones que tenemos ahora por GPS o UTM, sino eran colindantes con cosas naturales. Por ejemplo, ¿no? Las hectáreas de la comunidad campesina tal eran límite con el río tal o con el cerro de nombre tal. O sea, había una referencia natural, geográfica. Pero era natural. Natural, ya. ¿Qué ocurre? De que a veces por sismos, a veces por huaicos, la naturaleza va cambiando y por consiguiente, a veces, ¿qué pasa? De que ya no se delimita muy bien. Mira, y algo similar puede pasar acá. De que si bien es cierto, tengan sus partidas antiguas escritas a mano, pero cuando hablan de las limitaciones, comparando con lo actual, que ya es por GPS, que ya es por coordenadas UTM, por geolocalización, puede que haya una controversia, puede que haya un problema, puede que estos alcaldes se agarren de eso, como
no está definido exactamente dónde está la limitación, los límites, podría agarrarse de esa forma. Porque anteriormente los colindantes eran naturales, ríos, cerros, quebradas, ¿no? Etcétera. Ahora, si fuese el caso de que sí hablen específicamente de toda esa parte, pues ahí se tiene que seguir unos protocolos para que el alcalde pueda desalojarlos. Eso sería a través de un proceso llamado expropiación, ¿no? Que lo encontramos en el artículo 70 de la Constitución. Pero primero se debe dar unos pasos previos, como por ejemplo, esto tiene que el Congreso desarrollarlo a través de una ley. No he escuchado que se haya realizado de esa forma. Sí, ojo, si entendemos que sus números de partidas escritas a mano sí están bien delimitadas con ese área que están siendo ellos desalojados, o sea, bajo ese supuesto. Claro. ¿No? Entonces, pasos previos es eso. Hay que conversar con las personas, hay tiempos ya definidos, según lo que yo he escuchado, ¿no? Desde enero ya fueron notificados, ¿no? Y se esperó hasta estos tiempos para sacarlos. Así como a ellos, claro, no es el único caso aislado, ¿no? Porque hay un montón. Eso quiere decir que esta ley GH010 le da ese poder a la mayoría de municipios, supongo yo, porque la ley es para todos los municipios, simplemente es cuestión de querer hacer gestión y ser, en este caso, operativo, ser rápido. Las municipalidades tienen carta abierta, entonces, de quitar rejas, quitar de repente a aquellas personas que se han querido pasar de vivos y han construido un poquito más, 70 centímetros más allá de su vereda, aquellos que están acostumbrados a hacer su cochera afuera de su casa, a hacer sus jardines. Señores, su propiedad empieza en la puerta de su casa hasta el fondo. De su vereda para afuera no es su casa. Allá usted que le corresponde mantenerlo limpio, de repente poner sus jardincitos ahí, pero no es su propiedad, no le pertenece. Entonces, con eso, en ese sentido hay que tener un poquito más de respeto también. Así como somos, digamos, quienes acusamos a los alcaldes de que no hacen nada, también hay que empezar por uno mismo, ser consciente de que hasta de dónde a dónde es mi propiedad y de dónde a dónde me pertenece. Porque si bien es cierto, la ley GH010, como dice Barry, le da esa potestad y esa posibilidad a los alcaldes de ir y tumbarse sus veredas, de tumbarse sus rejas, ahí sus cocheras improvisadas. ¿Okay? Sí, eso justamente. O sea, la norma GH010 ahí especifica qué lugares son prohibidos para realizar un proceso de habilitación urbana. Pero también ocurre el caso de que qué pasa cuando se ha desarrollado sin un marco legal. Claro. Sin esta ley 29090, ¿no? Sin sus decretos supremos. ¿Qué ocurre? Pues ahí ya viene una opción que, aunque tú seas propietario, tranquilamente se te puede expropiar. El artículo 70 de la Constitución te dice que se puede expropiar por dos cosas. Por seguridad nacional e interés público. O sea, si se quiere, y usualmente la mayoría de los casos de expropiación es por la creación de vías o la ampliación de vías. O sea, mira, aunque tú no tengas problema, tu propiedad con vías públicas, aún así el Estado puede optar en expropiarte, aunque tú no quieras. Claro, previa negociación, supongo que también del valor de tu propiedad. Justiprecio, o sea, no lo pierdes. Indemnización y eso. Pero mira ahí el detalle de que sí o sí vas a tener que irte. Claro, o sea, eso ya no es claro, negociable. Ajá, sí o siempre sí, y cuando puedes irte. te paguen, como dices tú, el justiprecio. O sea, porque ahí en un lugar tú no solamente dejas tu casa, dejas memoria, dejas vivencia, dejas vecinos, de repente ya un estilo de vida que ya desde incluso han nacido ahí personas, y dejar eso, o sea, no solamente tiene un valor económico, sino también es simbólico para aquellas personas que han vivido toda una vida en ese lugar. También había escuchado que puede el Estado incluso quitarte tu casa previa negociación si es que también encuentra debajo de él restos arqueológicos y también encuentra petróleo. Por ejemplo, en un caso, en provincia es muy, muy común esto, escuchar, de que hacen algunos estudios de repente y encuentran que justo debajo de donde hay parcelas, encuentran
minerales. Recursos naturales. Recursos naturales. Minerales, Entonces todo eso. ahí también les pueden quitar, ¿verdad? O sea, no tanto, Claro. digamos, como quitar, porque hay de todas maneras un pago previo antes de que esas personas se deshagan de la propiedad. Recordemos que los recursos naturales no le pertenecen a los privados, sino le pertenecen al Estado. Incluido el agua, ¿verdad? Todo lo que venga a Hasta ser el agua. recursos naturales. Así es, Sí. aunque en tu proyecto puedas tener agua Agua. a través de un acuífero, ¿no? Si bien es cierto, tú puedes gestionar para su uso y puedes agilizar justamente para que se pueda extraer. Pero a las finales quien tiene que administrar, quien tiene que gestionar es la entidad pública por parte del Estado. En este caso, pues aquí en Lima es Sedapal, allí en provincia, por ejemplo, Huacho es EMAPA, ¿no? Porque el privado no lo puede gestionar. Ahora, mira, un caso similar, ya que estamos hablando de las vías, es lo que pasó en Vía Expresa Sur. Cuando López Aliaga, pues, sacó, barrió toda a la todas gente, esas personas sí. que ya tenían más de 40 años Viviendo en el lugar, ahí. sí. Ajá, habían construido ya de material noble. Algunos decían que sabían, otros no. Bueno, la cuestión es que sí, ahí era una vía nacional. Por consiguiente, uno no podía realizar ahí Ni denuncias, ni juicios, ni apelaciones. nada, fue directo, Nada. porque la ley ya Claro. especificaba que no podías realizar vías. Entonces, por eso lo sacaron también rápido. Algunos dijeron, oye, pues, pero esto es algo judicial, ¿no? Porque Se tiene que judicializar. Ajá. Porque ahí se estaba atentando supuestamente contra el derecho a la vivienda. Pues. Claro. Pero en este caso la norma supongo que era superior a esa necesidad. Lo que ocurre en esto, mira, es que cuando invaden propiedad pública por parte de, o sea, personas a territorio de lo que es el Estado, usualmente el Estado pierde, porque no hace un seguimiento. Pero tranquilamente tienen todo el derecho de Ya. poder sacar a esas personas O sea, los pueden que recuperar. toman posesión. O sea, Ajá. digamos que las personas a sabiendas, bajo su responsabilidad van. Porque hay la creencia esta de que si yo vivo en un lugar o un espacio durante años, va a pasar lo que siempre en muchas ¿cómo le llaman? Asentamientos humanos, por ejemplo, ¿no? Que empezaron con una invasión y luego con el tiempo, por el derecho a la vivienda, les dieron titularidad, no, posesión, luego titularidad, entraron, si no me equivoco, estamentos del Estado para poder regularizar eso y les dieron al final su título. Creo que en esa época apareció lo que era el COFOPRI, ¿no? COFOPRI, así. Ya, entonces, bajo esa idea, todavía hay esa idea dentro del imaginario colectivo que cree que puede hacer lo mismo. Entonces, en este caso, la ley GH010, como tú mencionas, simplemente es aquella que entra, que está lista para ejecutarse, ¿verdad? Entonces ahí ya no tiene nada que ver ya de que yo he vivido acá 10 años, 20 años, 30, 40 años y Claro. que mi derecho a la vivienda es primero que el interés nacional, por así decirlo. Claro, es que se tiene que regular marcos normativos para que las personas no entren a equipamientos urbanos, zonas destinadas para colegios, hospitales, etcétera, porque son de interés social. Claro. Entonces, mira, se crean normas y leyes. Por ejemplo, no se puede ya prescribir, Ya. porque muchas invasiones, pues lo que hacen, viven, y después de años, pues quieren prescribir. Y actualmente, desde el 2010, no se puede, cuando es espacios destinados para equipamiento urbano, ¿no? Que lo va a realizar ahí el Estado. Entonces se ha hecho un pare ahí. Pero lo que te digo, la realidad a veces supera a la misma normativa, porque ¿qué ocurre cuando hay una invasión? Claro. En una zona destinada que el Estado va a desarrollar? Son 5.000, 6.000, 7.000 personas que ya llevan tiempo y se vienen elecciones. Claro. Entonces, muchas veces los Se futuros presta, ¿no? candidatos a la presidencia Capitalizan con la necesidad de las o al personas. alcalde, lo que hacen es prometer Sí. y pues formalizan. Y los ¿no? dejan ahí. Así Sí. es. ¿Alguna Entonces, pregunta? Sí, nuestro público interviene en sus comentarios. Así es, nuestro usuario Lázaro Chávez dice, pero hay que ser bien de hacer sus casas en áreas comunes, pero de esas hay muchas que se creen. Sí, lo que ocurre, mira, hay dos pensamientos, o sea, hay dos pensamientos. El vivo, que cree que, oye, a ver, sácame, pues, ¿no? Porque hay gente de que hay traficantes
Sí. Hay gente que piensa de que porque viven 10, 15, 20, 30, 40 años y han construido de material noble. Creen pues, que el derecho a la posesión les da el derecho a propiedad, ¿cierto? Ajá, entonces creen que van a quedarse ahí. Y algunos pues utilizan ese término. Pues. A ver, sácanos, pues. Sácanos. El Estado lo puede realizar sin ningún problema si estás ocupando zonas públicas. Ahora, hay otra cara de la moneda, que es personas que, si bien es cierto, debieron de informarse mejor, pero no lo hicieron con esa malicia, no lo hicieron con ese dolo, no lo hicieron con esa cuestión de querer generar perjuicio. Actualmente, pues como estas zonas están judicializadas en algunos casos, otras tienen ciertos problemas que para obtener esa información es muy difícil. ¿Qué hacen? Pues confían, ven documentos que algunos de estos traficantes pues, ¿no? Falsifican y adquieren. ¿Pero por qué lo hacen? Porque desgraciadamente, el Estado no apoya para las viviendas sociales. Mira, Gresley, hay una data que hizo la revista Microfinanzas, edición 229, el 10 de diciembre del 2024, y dice: en el Perú hay un déficit habitacional de 1.600.000 viviendas. El 75% de ese 1.600.000 son en zonas urbanas. O sea, 1.200.000 viviendas necesitan las familias para poder vivir de una forma digna. De una forma formal, de una forma segura. 1.200.000 viviendas. Y en zonas urbanas. En zonas urbanas. Imagínate. En las zonas que son rústicas. Alejadas, rústicas, ajá, las que están en el olvido. Y lo interesante de esto es que 142.000 nuevas familias se crean cada año. Cada año, así es. Y solo se construyen 45.000 viviendas formales anuales. O sea, cada año se crean 142.000 familias nuevas, pero solo se construyen 45.000 viviendas, dejando un déficit de familias sin hogar de 97.000 al año. Son las que tienen que pelear por alquileres. Ellos alquilan, algunos viven con familia, otros invaden, porque el Estado no se preocupa. Imagínate, 45.000 viviendas para 142.000 nuevas familias cada año. ¿Qué pasa con las familias anteriores? Mira, si cada año 97.000 familias se quedan sin hogares porque solo se construyen 45.000, imagínate de los años pasados. Por eso justamente falta 1.200.000 viviendas. ¿Y sabe lo más gracioso y lo más triste de esto? Que de esas 45.000 viviendas formales, el 30 a 40% están destinadas a familias de clase media alta. O sea, según datos del API 2025, una familia de clase media, nivel socioeconómico C, gana 4.604 soles. O sea, si tú no ganas 4.604 soles, no vas a poder optar a una de estas 45.000 en cuenta que viviendas. ganas un sueldo mínimo de 1.000 soles, por favor. Claro, y descontando gastos, ¿ah? Y descontando gastos, y encima que una vivienda no viven menos de 4 o 5 personas, de las cuales solamente papá y mamá son aquellos que están en edad económica productiva. Claro. Los otros son hijos que solamente son gastos, son pasivos, por así decirlo. Efectivamente. Y en este caso, yo creo que todos estos lo han visto, porque estas estructuras están de forma vertical. Lo han visto en Lince, en Breña, en Jesús María. Han visto la cantidad de edificios que están construyendo por esos lugares. En ese sentido, Barry no miente, porque las estadísticas mismo lo dicen. A ver, fíjense acá en Los Olivos, en San Martín, si ven edificios, no hay. O sea, el crecimiento está siendo en estos lugares que acabo de mencionar vertical, mientras todavía hay una escasez de viviendas prácticamente en toda la parte del cono norte y también, ¿no? El cono sur. Claro, el cono sur, ¿Te has dado cono cuenta? Con este. eso tus indicadores son tal cual, porque solamente en esos lugares,
como tú dices, ¿no? Gente de clase media alta, son aquellos que tienen capacidades ganando entre 4.000 soles en adelante. Y si es papá y mamá ganando ese monto, tienen la posibilidad de pagar esa cantidad. Pero esos son los ingresos. Exacto, o sea, los ingresos. Descontando los gastos, ¿sabes con cuánto se quedan ellos? Ya. Con 1.163 soles nada más. Para disponer el mes. Claro, y ahí con eso es lo que le queda descontando todos los gastos. Ya ves. Y no todos podemos acceder a ese monto, porque a veces pues solo trabaja uno, los hijos están estudiando. Exacto. O sea, hay infinidad de cosas. Mira, y claro, repito, quien tiene responsabilidad es el Estado. Así es. Ellos son culpables de no dar las facilidades, no solamente la construcción de nuevas viviendas, sino también las facilidades para poder optar a una vivienda. Claro, mira, la parte crediticia, por ejemplo, en estos momentos, claro, nadie tiene acceso a crédito así por así, nadie. O sea, es tanta gente que no puede tener préstamos o iniciales para poder hipotecarios, pagar. Claro. Exacto, ese es el problema. Sabiendo que casi el 80% de los trabajadores activos aquí en Perú son informales, no porque quieran, sino porque... Y ustedes me entenderán, los que son emprendedores, cuando crean una empresa como la SUNAT te estrangula a tal punto que hay una persecución, persecución por parte de la SUNAT. Y sabiendo que casi ese 80% son informales, o sea, personas que no están creando un historial crediticio, personas que no pueden acceder a un préstamo hipotecario. Así es. Entonces, en sí, ¿cuál es el futuro? Y aunque haya el fondo Mi Vivienda con estos subsidios, pero estos subsidios están regulados por las entidades financieras para calificarte si eres sujeto de crédito. Tienes que ganar 4.000, 5.000 soles. Y caes dentro de su propia calificación. Caes. Claro. Porque tampoco accedes a su propia calificación. Fianzas. O sea, varias opciones que se te exigen. Entonces, la gente vive, la mayoría, no porque quiere vivir ahí. Así es. Casos tristes y lamentables, mira, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado en Pamplona Alta, en el asentamiento humano El Buen Pastor, donde hubo un incendio y donde más de 200 familias quedaron a la intemperie. Y lo triste es que las familias no querían irse de ese lugar porque había traficantes esperando que se vayan porque habían puesto carpas para que ellos duerman y ellos no quisieron porque tenían miedo de que si una vez se iban de su terrenito, claro, los traficantes se metían. Estaban como carroñeros ahí. Ajá, entonces esas personas no viven ahí porque quieren. Los que viven en los cerros, con las escaleras de ahí, eso es también para un chico de 20, 30, 40 años, pero cuando llegan a los 50, 60 años, no. Entonces, si bien es cierto, hay personas que lo hacen con dolo, con mala fe, hay traficantes, pero la gran mayoría pues es gente como uno, gente que al ver esa necesidad de querer tener un patrimonio, querer dejar seguridad económica y financiera a sus descendientes, optan por lugares que no hay más. Ya no hay cerros aquí en la capital. Exacto. Y si hay, son tan casi verticales que ya no puedes construir algo. Y se están volviendo simplemente zonas marginales. Claro. Porque aunque están dentro de mismo Lima, las autoridades no llegan ahí. Y las promesas que les hacen muchos los políticos que llegan por ahí en tiempos de campaña es simplemente para capitalizar votos, con esa promesa de que algún día cuando se vaya y Dios mediante, pero en realidad no llega a suceder eso. Barry, en este caso, cuando nosotros hablamos de esto, ¿no? De que los asesores inmobiliarios, los desarrolladores inmobiliarios tienen que tener este tipo de conocimientos para dar mejor información a sus clientes, estamos hablando, tú entonces, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que debería tener en cuenta antes un asesor inmobiliario antes de empezar a intermediar? Hemos hecho toda una radiografía de lo que se está viendo en estos momentos, de que existen leyes. Imagínense, todo esto, ¿sabían o no sabían? Supongo que muchos sí y otros no, ¿no? Pero acá justamente estamos para aprender un poquito más. Pero esto no se queda así. Mira. ¿Qué más tiene que saber? Mira, esta coyuntura ha enseñado bastante. Y si asesores, tú no te has dado cuenta, tienes que hacerlo. Esta coyuntura actual de lo que está sucediendo en Ate Vitarte con el alcalde Franco Vidal es, por así decirlo, una etapa de vislumbre. Quizás antes ya había pasado, pero no con esta fuerza como ahora. ¿Y cuál es?
La gente que está siendo desalojada tiene número de partida versus el plan de desarrollo urbano de esa zona para la ampliación de una vía. ¿Cuál pesa más hoy por hoy, dada la coyuntura que estamos viendo? La seguridad técnica. Por eso yo a los asesores les digo, antes de intermediar un proyecto, verifiquen en el plan de desarrollo urbano de la municipalidad provincial. Incluso entrando a Google pones plan de desarrollo urbano y la provincia, para que puedas tener esa seguridad de que el proyecto que estás intermediando y tu comprador de donde vas a adquirir no sea un lugar prohibido para poder desarrollar. Te repito, esta coyuntura que está pasando ahora es wow, es algo que está rompiendo esquemas, que si bien es cierto, si el alcalde no ha seguido estos protocolos, según comentan los que han sido desalojados, han pedido una acción de amparo. Y si han pedido una acción de amparo al Lima Metropolitana, se tendría que parar esto, pero se está siguiendo. Entonces, entre la inscripción registral y lo que viene a ser la seguridad técnica, hoy por hoy, intermediario y comprador, hay que verificar el plan de desarrollo urbano del municipalidad provincial. ¿Cómo tú lo haces de forma rápida? Entras a Google y pones plan de desarrollo urbano municipalidad provincial. Ahí te van a salir tomos y dentro de esos tomos va a especificarte un plano de toda esa provincia donde vas a poder ver qué zonas son permitidas, zonas residenciales, comerciales o industriales, y zonas prohibidas, que es para arqueológico, que es para equipamiento urbano, que es para vías. Entonces, hoy recomiendo asesor y comprador. Sí, hay que ver la copia literal, pero también esta parte técnica que está teniendo más peso, y dado la coyuntura actual, que lo que viene a ser el área legal. Exacto. Bien, otra pregunta, Barry, como para que la gente empiece ya a hacer su checklist, ¿no? Esto sí, esto no, esto tengo que saber, y tú que te estás iniciando recién en este rubro inmobiliario, lo que tienes que saber, las fijas que tienes que saber antes de elegir un proyecto, como para que más o menos se den cuenta, ¿no? ¿Qué diferencia un proyecto serio de un proyecto improvisado? Los avances. Ya. Por ejemplo. Un proyecto serio es el que te especifique en el contrato los tiempos en los cuales se va a desarrollar. La línea de tiempo de desarrollo del proyecto. Es ECO. ¿Por qué? ¿Ya? Porque si hablamos de un proyecto que ya tiene una experiencia, si hablamos de una empresa que ya tiene experiencia, de una empresa que ya ha desarrollado antes, de una empresa que ya sabe los inicios y el fin de un proyecto, entonces sabe los tiempos por los cuales el proyecto se va a poder desarrollar. Claro. Entonces no es de forma improvisada. Lastimosamente lo que ocurre actual es que hay muchos proyectos que, si bien es cierto, te especifica los pasos, pero no te dice el tiempo, ni siquiera el aproximado que se va a poder desarrollar. Y al no decirte esto, pues, ¿qué ocurre? De que pasan años y años y años y años y el proyecto no tiene ciertos avances. Y claro, si tú firmas un documento y estás dando tu consentimiento de que estás adquiriendo ese lote, ese predio, y no especifica los tiempos, es que reclamar más adelante y que tengas un resultado va a ser muy complicado y muy difícil, porque justamente no se está brindándote los tiempos. Y aunque tú sepas los pasos de un proceso de habilitación urbana, ¿qué ocurre? De que vas a tener que más adelante hacer una demanda por incumplimiento contractual. Por ejemplo, si tú ves un proyecto y te dice que es un proyecto de habilitación urbana y te dice que ya tiene licencia, sabemos que máximo el tiempo, la licencia tarda 3 años. 3 años, claro. Se renueva un año más. Un año y medio incluso, dijiste, ¿no? Un año. Y puede haber una revalidación de 3 años más. O sea, tranquilamente en 7 años, máximo, tendrían que ejecutarse las obras. Si tú ves que en ese tiempo, desde la licencia que tú has verificado, que ya tienen licencia, que te han enseñado que tienen licencia de habilitación urbana, han pasado 7 años y no hay nada, tranquilamente puedes demandar incumplimiento contractual. En este caso, las personas tendrían que fijarse entonces en el momento de firmar su contrato. Tendrían que fijarse los tiempos ahí en el contrato. Es una clave muy importante. La mayoría de las desarrolladoras no lo ponen. Porque o están ahí en letras pequeñitas.
bueno fuera, porque si están en letras pequeñas, saben los tiempos. Claro, por lo menos en ese momento le agarras y le preguntas, ¿no? Señorita, ¿de cuándo a cuándo? Claro. Y ya está. Lo que pasa es que, y se entiende también, que las personas, al no tener un conocimiento, porque no se les ha educado, y esto tendría que en los colegios Sí. educarse, darse por lo menos, no sé, una vislumbre de lo que viene a ser la adquisición de un predio, sabiendo que hay tantos problemas, sabiendo de que hay tantas instituciones jurídicas que pueden ayudar, no enseñar. Y claro, ¿qué pasa? La mayoría de las ventas son emocionales. Así es. Ven el proyecto, tiene ciertos avances de vista para que tú te enganches, pero el grosso, Te imaginas que ya ahí ese ya vas a desarrollo, estar haciendo tu parrillita en familia. ajá, ves que era sintético, quizás veas todo cercado. No veas caigas si te seguridad. invitan con bailarinas, si te invitan con orquestas, si te invitan ahí con conciertos, no caigas, no te dejes engañar, porque eso pueden ser esos 5 minutos que puedes lamentar el resto de tu vida. Así es. Entonces, de un proyecto improvisado, un proyecto seguro, para mí, en mi parecer, es que en el contrato te diga todo. ¿Este es un proyecto, Claro. ¿este es un proyecto de habilitación urbana o no? O este simplemente es un proyecto que te va a dejar el cambio de uso de zona rústica a zona urbana. O si el proyecto te va a dejar puntos matrices de luz, Claro. y de agua. Porque hay así. O sea, Por lo hay- menos hay proyectos que están avanzando y se ve claro, su trabajo, ¿no? y se ven los avances. Pero, Entonces, ¿cuál sería en este caso el improvisado? Como para que uno esté al tanto de que, no, estos me quieren engañar, de repente solamente me quieren vender, pero tengo que tener en cuenta que están improvisando. ¿Cómo me doy cuenta? Sí, mira, uno es el contrato. Ya, el contrato que no especifica fechas, no que es no claro, especifica es tiempos ambiguo. y que no especifica qué tipo de desarrollo va a hacer, una lotización o un proceso de habilitación urbana, o si solamente te van a vender un pedazo de terreno Claro, y ahí nada más y se acabó. ya. Lo segundo que se tendría que ver es, muy aparte, ¿no?, de la inscripción registral y esto, es qué tipo de uso tiene. O sea, si es rústico, Claro. si tiene zonificación agraria, y tú lo estás comprando haciéndote ver de que esto va a ser la nueva ciudad, va a ser un nuevo distrito, va a ser una zona de expansión urbana, una zona grande, pero sigue estando como rústico y no han habido Por lo menos ese el primer cambio. paso. Ajá. Según nuestra legislación, el Código Penal, el artículo 311, dice que si una persona vende Ya. un predio con zonificación agraria, pero lo vende como zona Urbana. está penado con cárcel. Claro, está incurriendo ya en un delito. En un para delito. para que sea cárcel es un delito. Claro, Así es entonces lo que definitivo. tiene que hacer el asesor y el comprador es informarse cómo está el uso en la municipalidad, si sigue siendo rústico o sigue siendo urbano. Si están agilizando ciertos documentos donde puedan mostrar, como por ejemplo el planeamiento integral que justamente el primer paso, ¿no? hace el cambio, entonces podrías decir, oye, parece que sí. Por lo menos parece está por ahí en el va. camino, está en el camino. Ajá. De todo esto, Barry, cuando haces, por ejemplo, tus clases de habilitación urbana, ustedes saben, los días martes hay las clases de habilitación urbana, tú explicas todo este procedimiento como para que los asesores inmobiliarios, los desarrolladores sepan cuál es el paso que llegan a tener todas estas inmobiliarias antes de ser una habilitación urbana o venderse como habilitación urbana. ¿Sí, una pregunta? Antes de que empiece a preguntarle yo. Así es, justamente nuestros usuarios hacen sus diversas preguntas. Por ejemplo, Corporación Winkler Training menciona: buenas noches, hable tema proyecto lotización. Y nuestra usuaria Yanela Lizarme menciona: ¿qué opina de Miami Beach ahora que está en los medios nacionales? Ajá. Proyecto de lotización, mira. Para mí son dos tipos. Ya. Hay un proyecto de lotización que es simplemente, se compra hectáreas de terrenos de uso rústico, eriazo, Ya. y lo que se hace es tal vez cercarlo, aplanarlo y tizarlo, ¿no? Y de esos hay poner varios, la mano. ¿ah? Cuando Y tú de esos te vas hay al norte, y sobra. a la derecha y a la izquierda. Son Así chacras y a sus costaditos ya ves ahí lotizados, ahí marcaditos, encuadraditos. Efectivamente. Ya. Entonces, eso es lo que más abunda. Ya. Se compran hectáreas, lo aplanan, quizás lo cercan, ponen Entonces no es proyecto, pórtico tal pues. vez. No, es que te digo,
en el sentido de algo más básico, porque realizar eso, Ya. te lo digo por experiencia, en los procesos de habilitación urbana, primero empiezas por una lotización Ya. y después vas avanzando conforme a la documentación. Porque mira, hacer una lotización hay que aplanar, hay que conseguir maquinaria, afirmado de caminos, personal de vigilancia, ponerles su lugar para que duerman, para que coman, perimetrar toda la zona. O sea, darle seguridad 24 horas a la A ese lotización. terreno, ajá. Pero solamente son lotizaciones, o sea, para viviendas nada más. Pues ahí nunca No, va a haber ahí, otro tipo claro, de desarrollo. Lo que ocurre ¿sí? ahí, es que lo que pasa es que, si bien es cierto, físicamente es el primer paso de una habilitación urbana, Ya. es todo un trabajo, o sea, es todo un proyecto, porque no solamente es el terreno, sino hay que lugar para realizar los contratos, oficinas, personal administrativo, gestión, operatividad, o sea, es una chamba también. Claro. Bueno. Ajá. No hay que desmerecerlos entonces. No hay que desmerecer porque, como te digo, es el primer paso de un proceso de habilitación urbana ya. y sí es muy trabajoso porque sí, es bastante. Ahora, pero muchos se quedan ahí. Se quedan ahí y no avanzan más. En el contrato no te dice nada, si esto se va a desarrollar o no, si es una habilitación urbana, no te da tiempo. Simplemente te dice que se está vendiéndote un pedazo de terreno por acciones y derechos y listo, se acabó. Y sigue siendo chacra. Y sigue siendo zona rústica Sí, eriaza. sigue siendo chacra. Ajá, o puede tener zonificación agraria. Y hay otro tipo, que es similar al primero, pero tiene un plus que es muy interesante. Claro, hay requisitos para ello, pero hablo de forma genérica. Hacen lo mismo, lotizan, pero se agarran a la ley 3.1145, que es una ley que dota a los gobiernos regionales para el saneamiento físico legal de los predios rústicos. ¿Qué le da plus esta ley? Claro, hay ciertos requisitos, no cualquier proyecto puede optar. Pero ¿qué hace? Que esos lotes, o sea, ese tizado de esas manzanas, de su plano de trazado y lotización, con esta ley, cada lote de 120, 160, claro, hay que ver el área mínima dentro del plan de desarrollo urbano, cada uno de estos lotes puede inscribirse ante registros públicos de forma independizada, si bien es cierto como predio rústico, pero ya se puede inscribir ante registros como lote independizado. Lo que hace la habilitación urbana como último paso, ellos ya lo hacen con esta ley. En la habilitación urbana cambia en registros públicos como predio urbano. Si bien es cierto, esto tiene su propio número de partida, pero sale como predio rústico. Y muchas personas eligen esto, porque si bien es cierto, es un terreno rústico, pero ya tiene número de partida. Mis 120 metros cuadrados, que me ha costado 15.000, 20.000, 30.000 soles, tiene su propio número de partida. Y ojo, y ellos, es lotización, lo dejan ahí y se acabó. No te hacen vías, no tienen aportes reglamentarios, ahí no va a haber colegios, mercados, centros médicos, en hospitales, perspectiva se comisarías, ni sabe de servicios. que va a ser una habilitación y te lo dan, ya incluso te dan esa facilidad para que puedas inscribirlo. Claro, o sea, con esta ley no es habilitación. Con esta ley lo único que se hace es que cada lote de rústico tenga su propio número de partida, ante registros independizado, como predio rústico, pero número de partida independizado. Entonces, hay... Ok, una pregunta, dice. El usuario complementa. Estoy intermediando en Chancay, proyecto lotización, acciones y derechos. Y exacto como usted menciona, el porcentaje es por acciones y derechos. Así es. Sí. Lo que ocurre es que, miren, cuando un lote tiene su propio número de partida, a través de dos procesos actualmente muy conocidos, son los más conocidos. Con una habilitación urbana, pero para una habilitación urbana debe seguir toda una normativa, sistema vial, accesibilidad, aportes reglamentarios. Todos los procedimientos que siempre mencionas para habilitación urbana, ¿no? Ajá. O sea, lo único, hay que aclarar esto, lo único que hace en registros públicos es decir que la propiedad es tuya, pero más no te dice que ya tiene habilitación urbana, no te dice si tú puedes construir, si es rústico, si es predio urbano, todavía no te dice.
No me has entendido. A ver. Bueno, Review. Para tener un propio número de partida ante registros públicos, Ya. hoy por hoy es a través de dos formas que son las más conocidas. Hay otras formas, pero ya estamos hablando de ya judicialización, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero las más conocidas, y estamos hablando en el contexto de proyectos de desarrollo urbano, número uno es habilitación urbana. Ya. Con habilitación urbana, cuando culmina el proceso de habilitación urbana, trae una consecuencia, que es que todos los lotes tengan su propio número de partida ante Ya. registros públicos como predio urbano. En una habilitación urbana, para que ocurra eso, el proyecto ya tiene que tener servicios básicos Claro. en todos los lotes con sus puntos matrices, debe tener aportes reglamentarios, colegios, mercados, centros médicos, o sea, depende del tipo de desarrollo que se haga. Un sistema vial, vías de diferentes medidas conforme a los diferentes usos, residencial, comercial e industrial, y lotes edificables conforme al plan de desarrollo urbano. Eso es una habilitación. Otra forma que se puede tener propio número de partida es justamente lo que estamos hablando último, a través de esta ley 31145, que permite que los proyectos de lotización, claro, no se hizo pensando en los proyectos de lotización, sino se hizo para el saneamiento físico legal de predios rústicos, pero muchas personas lo están utilizando en sus proyectos de lotización. Entonces, cuando viene una persona exterior y le dicen, amigo, acá hay un lote de 160, 200 metros cuadrados y vas a tener tu propio número de partida inscrito ante registros públicos y aquí está, mira, como tienen otros Porque lotes. se están acogiendo a esa ley que Efectivamente. 31145. 31145, Ajá. ya. ¿Qué pasa? De que la persona escucha registros públicos Claro, y ya dice, independizado. es mi propiedad. Es mío. Soy dueño absoluto. Ajá. Ya. Y en el contrato no te dice que va a ser una habilitación urbana, no te dice los ¿Cuánto tiempos. se va a demorar? Ajá. ¿Qué es lo que ya venden quiere todos de los avance? lotes, Ya. venden todos los lotes y se acabó. Ajá. O sea, no van a ser ellos vías, Claro. aportes no hay, no hay servicios básicos. Digamos pero que ha sido una ley que le ha dado solamente la facilidad para que pueda vender. era para ayudar justamente a las personas que tenían sus predios rústicos Ya. en poder formalizar y tener esta seguridad jurídica ante registros. Pero ya tú sabes que le dan Terminan una de segunda vender, vuelta, ya. claro, o sea, le dan la vuelta a esta ley, termina de vender y se acabó. ¿Y qué ocurre con eso? Ya. De que más adelante, cuando haya otros proyectos colindantes a la zona que sí sean de habilitación urbana, cuando entren a este proyecto no van a tener un sistema vial definido. Actualmente en la capital, ¿qué pasa? Invasiones Sí. que se han formalizado conforme al tiempo. No hay pistas Hay- como debe ser. Hay laberintos, su Sí. sistema, tú vas con tu carro, ¿no? Y piensas que ya vas a salir y de repente entras a un pasaje. Todo un y laberinto. hay un ajá. Y encima todavía le ponen rejas. Y encima le ponen reja. Entonces, Es lo peor que pueden hacer, no te pases. es lo que ocurre. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ocurrir exactamente igual. O sea, y lo hoy que, está lo que pasando hace es provocar un desorden. 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 La habilitación urbana, el objetivo no es que tengas tu propio número de partida. Claro. Ese no es el objetivo. El objetivo es el ordenamiento. Claro, ahí está, ahí entra urbano. el ordenamiento territorial también. Claro. Porque si eso no te va a dar calidad de vida en un futuro, es simplemente estás ahí como en una jungla. Claro, el ordenamiento urbano es justamente que las personas que están optando a adquirir en esa zona puedan tener un sistema vial adecuado para los diferentes usos, residencial, comercial e industrial. Puedan tener más adelante sus aportes reglamentarios. Los chicos puedan ir a colegios, puedan ir a hospitales, tengan comisarías, entre otras cosas, ¿no? Así es. Servicios básicos. Y lo que está haciendo estas personas con esta ley, la ley no es el problema. El problema es que hay personas que están utilizando esta ley y claro, también hay una falta de fiscalización por parte de esto, que lo que hacen es hacerlo todo desordenado. Claro. Y más adelante, cuando realmente viva gente ahí en esa zona, Ahí va a venir ahí el va a haber el conflicto. problema. Se van a generar un montón de conflictos. Así es. Muy bien, Barry. Y de todo lo que tú siempre has estado hablando en tus clases académicas, ¿hay alguna pregunta?
Sí, quedó pendiente la pregunta de nuestra compañera. De ¿sí? acciones y ¿Qué derechos, creo. opina sobre Miami Beach peruano? ya, sí. De Yanela Lizarme. Y a su vez, José Reimundo se une a la pregunta. Quería saber cuál es su opinión de Miami Beach peruano. Mira, lo que ocurre con ese proyecto, lo poco que he podido escuchar es que ya tienen una parte de lo que tiene a habilitación urbana. Y si bien es cierto, lo han hecho en corto tiempo. Creo que tiene ese proyecto 3 años, casi 4. Y no sé qué área se haya hecho este proceso de habilitación urbana. Según los vídeos, según lo que he escuchado, es un área pequeña. Claro, pequeño es relativo. ¿Cuánto es pequeño? No sé exactamente cuánto. Pero quienes conocen de habilitación urbana, y aunque sea una parte, haberlo hecho en 3 años es un logro grande. O sea, es bastante. Es un logro. Sí, así otros se tardan hasta 7 años, Ajá, según lo que mencionas. Es un logro por una buena gestión, claro. También recordando que si es pequeño es más rápido. Debería ser más rápido también. Ajá, pero ya el hecho de que las personas en ese espacio ya tengan sus servicios básicos, su accesibilidad, sus aportes y su número de partida independizado, pues se puede decir 2 cosas. Oye, buena gestión, pero también si es muy pequeño, oye, obvio que lo hagas en tan poco tiempo. Entonces, específicamente... Es lo en el área- mínimo que debieron Claro, avanzar. porque también yo he escuchado, ojo, esto es lo que yo he escuchado, no sé si será verdad o no, de que a muchas personas de ahí, la mayoría que está hablando de forma despectiva, negativa, es porque supuestamente se les había prometido en un cierto tiempo ciertas cosas y no hubo un cumplimiento. Otras hablan, por ejemplo, de que invirtieron dinero y que se les iba a devolver, pues, ¿no? En un cierto tiempo su capital con los intereses. ¿Y qué ocurre? De que no le cumplieron y les dieron en lotes. Pero estas personas no querían lotes, estas personas querían justamente su dinero y el interés que generaba en ese tiempo. Ahora, miren, yo te hablo muy aparte de forma ya personal de lo que es desarrollo. Se escuchó de que iba a haber hoteles como el Hilton. Y también se escuchó de que solamente se tenía la notificación para que se le admita la franquicia. Recordando que una franquicia solamente te dan el nombre y ya uno mismo tiene que meterle toda la inversión y construir ahí. No sé cómo es el estudio de suelos, hasta qué altura se puede construir, el plan de desarrollo urbano, hasta qué altura se puede construir, pero si hablamos de zona de playa, es un estudio y una inversión que el que tiene que realizarla va a tener que invertir bastante. No hay Hilton de 5 ni 10 pisos. Claro, estamos hablando de toda una infraestructura, y Hilton, donde sea que hace sus hoteles, maneja la misma forma de sus edificios. Efectivamente, y ojo, si va a haber un hotel así, quien ponga el hotel es porque la zona, no ese proyecto, toda esa zona va a generar un flujo de gente que le va a salir rentable hacer un hotel. Mira, un caso rápido. Ahí en Estados Unidos, ¿cómo se llama ese lugar de la manzana? De la perdición, se me fue el nombre. Bueno, no son todos gemelos. Miami Beach. No, en los Estados Unidos. Las Vegas. Las Vegas, ya. Las Vegas era un desierto, donde alguien dijo, oye, este es un lugar que no es colindante a zonas urbanas y aquí se puede hacer zonas de recreación. Pero no fue una persona, fue un conglomerado de personas que tuvieron esa misma visión, y Las Vegas se hizo en un lugar desértico. No fue uno, fueron varios proyectos que en la zona se hicieron: hoteles, casinos, zonas recreacionales, y ahí sí se podía poner hoteles, ahí sí se podía invertir. Ahora, Miami Beach es un proyecto que recién va a una parte. Cuando las personas hablan de que, oye, aquí no se ha revalorizado conforme me han prometido que se iba a revalorizar el doble y el triple después de estos 3 años. Y tienen razón, porque si en la zona no hay
trabajos de infraestructura nacional, como por ejemplo aquí en el norte chico, el megapuerto de Chancay, el proyecto Bahía Salinas, que está generando puestos de trabajo, que está generando un flujo de transporte mercantil y se va a necesitar almacenes, allá en Miami Beach no hay. ¿Qué otra cosa genera justamente que se revalorice? Que no solamente sea ese proyecto, que haya otros proyectos también ahí en la zona que haga que el metro cuadrado se revalorice porque hay un flujo de personas producto de algo. Miami Beach tiene playa. Hay gente que le gusta vivir en la playa, pero solamente por un rato, por un par de días, no para quedarse. ¿Qué pasa? O en temporadas de verano, nada más que dura 2 o 3 meses. Es un proyecto que está iniciando y claro, no está generando esa rentabilidad que prometieron hace 3 años, 2 años o 1 año. Por eso se está escuchando hoy bastante disconformidad. Ahora, este proyecto es un bonito proyecto, pero está en una mala ubicación. Te digo de forma personal, esto a futuro todavía 10, 15, 20 años y mucho más. Tiene que haber un desarrollo alrededor. Claro. Si no hay un desarrollo, no se puede convertir en un polo económico, porque no hay. ¿Qué es lo que lo va a atraer? No hay. Y lo que pasa allá en Miami Beach es que todo esto lo que está sucediendo también ya está generando que otras personas no quieren invertir. Los que hemos visto este proyecto sabemos de que cuando inició, ¡wow! Propagandas, publicidad, artistas, la proyección eventos, era buena. Ajá, pero ya con el tiempo, ¿qué ha ocurrido? Pues se ha ido apagando. ¿Pero por qué se ha ido apagando? Creo yo, de que si tu proyecto está en buena ubicación y está generando esa plusvalía que tus compradores esperaban, tú sigues con tu publicidad, tú sigues haciendo eventos, tú sigues trayendo a personas famosas, pero hemos visto que en la actualidad ya no tiene ese sonido como lo tenía hace unos años. ¿Y eso por qué ocurre? Porque, mi querido amigo, te digo, bajo mi experiencia me puedo equivocar. Lo que pasa es lo que están hablando ahora, que no se está cumpliendo y que ya la gente como que no tiene mucho interés como antes en optar en esa zona porque se han dado cuenta de que esto no se ha cumplido esos tiempos y que todavía tiene para largo. Pero repito y recalco, si ya dieron habilitación urbana y tienen copia literal, es un logro. Si es pequeño, obvio que se tendría que hacer así. O sea, es un toma y da, porque no sé exactamente qué área se ha hecho la habilitación urbana. Entonces no te sabría decir. Pero hacer un proceso de habilitación urbana conlleva bastante trabajo, documentación, contactos, y sí, es un logro. No lo voy a negar, porque yo sí sé de lo que es los pasos de una habilitación y sé que es muy trabajoso. Ahora, que no se haya cumplido más cosas y que en el contrato no haya estado especificado esos tiempos o haya estado especificado y no se ha cumplido, ya esa es una cosa muy aparte, ya esa es una cuestión de una mala gestión, de una mala administración, y en esa parte pues no sabría decir. Yo solamente te hablo de lo que he escuchado, de lo que en las redes la gente está comentando, y no te puedo decir más porque tampoco he visto su contrato, ¿no? Y ello. Es similar como, por ejemplo, a otro proyecto que antes que se escuchaba, la Nueva Lima. La Nueva Lima, incluso en Exitosa, salía con Nicolás Lucar, que la había comprado, y wow, sonaba tremendo. Te hablo hace unos 4 años. 4 años, sí, aproximadamente. Y se escuchaba ahí en Cañete, ¿no? Un proyecto de 1000 hectáreas que iba a ser una nueva ciudad. Incluso el nombre era ostentoso, la Nueva Lima. Pero ¿qué pasa ahora? Ya ni se escucha. Muchas veces estos proyectos pueden sonar, pueden resonar, pueden ser atractivos, siempre y cuando haya proyectos de desarrollo dentro del lugar. Por ejemplo, cuando hablamos del norte chico, estamos viendo el tema del megapuerto de Chancay, tenemos cerca el nuevo proyecto Bahía Salinas, entonces son atractivos que de alguna forma van a cambiar el contexto social. Por eso es muy importante
que los asesores inmobiliarios, desarrolladores, hagan lectura social de lo que hay alrededor. ¿Qué es lo que va a generar plusvalía en lo que ustedes están vendiendo? ¿Cómo pueden ustedes ofrecerle a sus clientes hablándole de plusvalía? Plusvalía no solamente es que mi propiedad va a subir de precio, lo que hoy me cuesta 10.000, dentro de poco me va a costar 10.000. En teoría sí, pero para que eso suceda hay una serie de eventos que tienen que suceder alrededor. Tienen que haber acontecimientos que hagan posible que esa plusvalía en realidad se genere, y mucho de ello es los proyectos de desarrollo, los proyectos nacionales, por ejemplo, que se están registrando en estas zonas. Claro, en el sur sabemos del tren de cercanías, que bueno, lo que es Ica, lo que es Jala, Lima. por ejemplo. Esos Claro. son proyectos que jalan. Muy bien, Barry, estamos con el tiempo. Mire, esto, como ustedes ven, es bastante para hablar, bastante para discutir, conversar. Ustedes hacen parte de este podcast porque gracias a sus comentarios, a sus inquietudes, nosotros podemos desarrollar esto. Todo lo que ustedes ven en redes sociales muchas veces pueden ser ciertos como no. Por hoy, en este caso, yo me despido y le doy pase a Barry para que también se despida. Nos vemos en la siguiente sesión. Muy bien, sí. Me acabo de enterar del espacio. El chismecito inmobiliario. Recuerden que todo esto es en vivo. Disculpen las fallas, disculpen tal vez las improvisaciones, pero nos gusta realizar todo en tiempo real porque tú te conectas en tiempo real y es justo que también nosotros podamos responder esas preguntas que tú puedas tener. Sí, nos vemos en la siguiente sección hablando más de lo que viene a ser las habilitaciones urbanas, que sería mañana en Los Pasos. Recordarles que si tú quieres ser un asesor inmobiliario o eres un asesor y no estás teniendo los resultados que desees, pues te invito a que formes parte de nuestro grupo. Aquí vas a ser un asesor pro 2026, porque no solamente se te va a enseñar lo que viene a ser área legal, área técnica, sino también habilidades blandas, programación neurolingüística, oratoria, creación de contenido, segmentación y marca personal. Hoy por hoy, si no sabes esto último, creación de contenido, segmentación y marca personal, mi querido amigo asesor, no estás sin nada. La inteligencia artificial está haciendo que muchos asesores pierdan sus puestos de trabajo por no dominar esta IA, y aquí se te va a enseñar. Si tú deseas, por interno, en el TikTok, pones tu nombre, tu número telefónico y quiero ser asesor, y se te va a contactar. Tenemos una oficina en Los Olivos, a la altura de la municipalidad, donde toda clase es presencial, y junto con Gresley se va a dar todo lo que viene a ser marketing digital inmobiliario, no un marketing digital general donde tú no sepas ahora qué hacer con algo genérico, no, algo en específico que es del rubro inmobiliario. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, y nos vemos en la siguiente sección. Dios te cuide, Dios te bendiga.